Viajamos atrás en el tiempo exactamente 2053 años. Estamos en el año 27 a.C. Roma acaba de transformarse en imperio bajo el mandato de Augusto, el primer emperador de la historia romana. Las calles de la capital imperial hierven de vida. Más de 1 millón de personas se apiñan entre edificios de varios pisos, mercados bulliciosos y templos majestuosos. Pero lo que estás a punto de descubrir sobre la higiene en esta época va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre la civilización más avanzada del mundo antiguo. Porque resulta que los romanos, esa civilización que conquistó medio mundo conocido, tenía prácticas de higiene que oscilarían entre lo brillantemente ingenioso y lo absolutamente perturbador. Y créeme cuando te digo que algunas de estas revelaciones van a dejarte completamente helado. Son las 9 de la mañana en las termas de Agripa, las primeras grandes termas públicas construidas apenas 2 años antes, en el año 19 a.C. El vapor se eleva desde las piscinas de agua caliente, mientras cientos de ciudadanos romanos se preparan para su ritual diario de limpieza. Porque aquí está la primera gran revelación que probablemente no esperabas. Los romanos del imperio estaban obsesionados con la higiene corporal de una manera que no se volvería a ver en Europa hasta el siglo XIX. Pero espera, antes de continuar, necesitas entender algo fundamental sobre estas termas. Estos edificios monumentales no eran simplemente baños públicos, eran verdaderos complejos de bienestar social, donde la ingeniería romana alcanzaba niveles que parecerían imposibles para la época. Las termas funcionaban gracias a un sistema revolucionario llamado hipocausto, inventado por el ingeniero Cayo Sergio Orata apenas un siglo antes. Este sistema utilizaba electricidad para calentar el agua de las piscinas, alcanzando temperaturas de hasta 200 grados Celsius en el caldarium, la sala de agua caliente, donde los romanos se relajaban durante horas sin ningún problema. Pausa el video ahora y comenta tu opinión sobre esto. ¿Te imaginas bañarte en esas condiciones? Ahora bien, déjame llevarte al interior de estas termas para que entiendas realmente lo que significaba la experiencia del baño romano. Un ciudadano promedio llegaba alrededor de las 2 de la tarde, cuando el sol empezaba a calentar con fuerza. Pagaba una entrada ridículamente barata, a veces apenas una moneda de bronce, y en ocasiones, los emperadores o patricios ricos ofrecían días completamente gratuitos para ganarse el favor del pueblo. Lo primero que hacía era dirigirse al apoditerium, el vestuario. Aquí dejaba sus pertenencias en pequeños nichos excavados en la pared, vigilados por un esclavo que se aseguraba de que nadie robara las túnicas y sandalias de los bañistas. Luego pasaba a la palestra, un patio central donde podía hacer ejercicio. Porque los romanos entendían algo que nosotros hemos redescubierto apenas en las últimas décadas. Sudar antes de bañarse ayudaba a limpiar el cuerpo más profundamente. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Una vez sudoroso por los ejercicios en la palestra, el romano se untaba el cuerpo entero con aceite de oliva. No cualquier aceite, sino mezclas perfumadas que variaban según el poder adquisitivo de cada persona. Los más ricos utilizaban aceites importados de Egipto o Grecia, perfumados con esencias de rosas, mirra o incienso. Los más pobres se conformaban con aceite básico de oliva virgen, almacenado en pequeños recipientes esféricos llamados aríbalos que colgaban de sus cinturas. Pero presta atención a lo que viene ahora, porque esto va a sorprenderte. Después de untarse con aceite, el romano no se enjuagaba con agua. En su lugar, utilizaba un instrumento que los griegos les habían enseñado siglos antes, el estrigilo. Esta herramienta de bronce curvada funcionaba como un raspador. El bañista literalmente se rascaba la piel con el estrigilo, arrastrando el aceite mezclado con sudor, polvo y suciedad acumulada. El resultado era una pasta grasosa que caía al suelo de mármol, donde esclavos la recogían constantemente. Los arqueólogos han descubierto cientos de estos estrigilos por todo el antiguo imperio romano. Algunos eran obras de arte en sí mismos, con mangos decorados con figuras de atletas o dioses. Los más elaborados venían conectados a pequeños recipientes de aceite, formando juegos de tocador que los romanos ricos llevaban consigo como símbolo de estatus. Estos utensilios se han encontrado incluso en tumbas,
enterrados junto a sus dueños como objetos preciados para el más allá. Fíjate en esto. El ritual del baño romano seguía un orden específico y metódico. Después del ejercicio y el raspado con estrigilo, el bañista ingresaba al tepidarium, la sala de temperatura templada. Esta habitación servía como zona de transición, preparando el cuerpo para el calor extremo que vendría después. Las paredes estaban decoradas con frescos elaborados representando escenas mitológicas, jardines paradisíacos o hazañas militares. El aire estaba perfumado con incienso y hierbas aromáticas que ardían en braseros de bronce. Luego venía el momento culminante, el caldarium. Esta sala resplandecía con la luz que entraba por enormes ventanas de vidrio, una innovación arquitectónica que los romanos perfeccionaron en el siglo I a.C. El agua humeante de las piscinas alcanzaba temperaturas que hoy consideraríamos peligrosamente altas. Los romanos se sumergían completamente, algunos durante media hora o más, conversando con amigos, cerrando negocios o simplemente relajándose mientras el calor penetraba hasta sus huesos. Pero la experiencia no terminaba ahí. Después del caldarium, muchos se lanzaban directamente al frigidarium, la piscina de agua fría. Este contraste térmico brutal entre el agua hirviendo y el agua helada se consideraba extremadamente saludable. Los médicos romanos como Galeno y Celso recomendaban este tratamiento para todo tipo de dolencias, fatiga crónica, fiebres, parálisis, dolores articulares e incluso melancolía. Y ahora déjame contarte algo que probablemente nunca imaginaste sobre estos baños públicos. Las termas no eran lugares de intimidad. Los romanos se bañaban completamente desnudos, hombres y mujeres, aunque generalmente en horarios separados. Las mujeres acudían por la mañana, mientras que los hombres dominaban las tardes y primeras horas de la noche. Sin embargo, algunos emperadores intentaron sin mucho éxito establecer esta separación estricta, porque había termas donde hombres y mujeres coincidían sin que esto causara mayor escándalo. Las letrinas públicas anexas a las termas representaban otro aspecto sorprendente de la cultura romana. Imagina largas filas de asientos de mármol, uno junto al otro, sin divisiones ni privacidad alguna. Los romanos se sentaban lado a lado, conversando animadamente sobre política, negocios o chismes del día, mientras hacían sus necesidades. Bajo estos asientos corría un canal constante de agua fresca que arrastraba los desperdicios hacia la cloaca máxima, el sistema de alcantarillado más sofisticado del mundo antiguo. Ahora bien, aquí viene una de las partes más perturbadoras de la higiene romana. Para limpiarse después de usar la letrina, los romanos no tenían papel higiénico. En su lugar, utilizaban el tersorium, también llamado xylospongium. Este artefacto consistía en una esponja marina natural atada al extremo de un palo de madera. Y aquí está lo verdaderamente impactante. Estas esponjas se compartían entre todos los usuarios de la letrina pública. Sí, leíste bien. La misma esponja que acababa de usar el ciudadano sentado a tu izquierda, la usarías tú a continuación. Para desinfectarla, el tersorium se sumergía en un recipiente con una solución de agua y vinagre o agua salada que estaba colocado entre los asientos. Los romanos confiaban en que esta inmersión era suficiente para mantener el instrumento relativamente limpio. Sin embargo, algunos historiadores modernos debaten si el tersorium realmente se usaba de la manera que tradicionalmente se ha creído. Hay teorías que sugieren que estos palos con esponja funcionaban más bien como las escobillas de baño actuales, utilizados para limpiar los asientos y las superficies de las letrinas, no las partes íntimas de los usuarios. Pero las fuentes romanas no son del todo claras al respecto, y el debate continúa. Lo que sí sabemos con certeza es que los romanos también utilizaban esponjas naturales para limpiar sus cuerpos en las termas, y estas esponjas eran consideradas artículos de lujo. Las mejores provenían del Mediterráneo oriental, particularmente de las costas de Grecia y las islas del Egeo. Los patricios ricos podían permitirse esponjas privadas que llevaban consigo a los baños, mientras que los plebeyos compartían las esponjas comunales disponibles en las termas públicas. Pero permíteme ahora llevarte a otro aspecto fascinante de la higiene romana que tiene que ver con la limpieza de la ropa. Porque resulta que los romanos tenían un método para lavar sus túnicas y togas
que te va a dejar absolutamente atónito. La mayoría de los hogares romanos no tenían acceso a agua corriente. Solo los más privilegiados, aquellos que vivían en domus espaciosas en las colinas de Roma, podían permitirse instalar tuberías privadas conectadas a los acueductos. La inmensa mayoría de la población vivía en insulae, edificios de apartamentos de varios pisos donde el agua había que subirla manualmente en ánforas desde las fuentes públicas. Esto significaba que lavar ropa en casa era prácticamente imposible para las prendas más pesadas o las manchas difíciles. Aquí entraban en juego las Fuyonicae, las lavanderías profesionales de la antigua Roma, y el método que utilizaban era tan efectivo como asqueroso para nuestros estándares modernos. Las Fuyonicae usaban orina humana como base de su detergente principal. Sí, orina. Resulta que el amoníaco presente en la orina descompuesta tiene propiedades limpiadoras extraordinarias, especialmente efectivas para eliminar grasa y blanquear telas. Los romanos descubrieron este principio químico sin entender la ciencia detrás de él, simplemente observando que funcionaba maravillosamente bien. Presta atención a cómo obtenían esta orina en cantidades industriales. Por toda la ciudad de Roma, especialmente en las entradas de las Fuyonicae, había grandes ánforas de cerámica perforadas colocadas estratégicamente en las calles. Estas vasijas servían como urinarios públicos, donde cualquier transeúnte podía hacer sus necesidades libremente. Cada mañana los trabajadores de las lavanderías recogían estas ánforas llenas y las llevaban de vuelta al negocio. Pero aquí viene un detalle que va a dejarte con la boca abierta. No toda la orina era considerada igual. La orina procedente de Hispania, la península ibérica, era considerada de calidad premium y se exportaba en ánforas especiales hacia Roma. Los romanos creían que la dieta celtíbera, rica en ciertos alimentos y vinos, producía una orina con propiedades limpiadoras superiores. Literalmente exportaban barriles de orina española como si fuera un producto de lujo. El proceso de lavado en las Fuyonicae era intenso y físicamente agotador. Las togas y túnicas se sumergían en grandes tinas de piedra, llenas con una mezcla de orina fermentada, cenizas de madera y arcilla especial. Luego, esclavos o trabajadores de clase baja se metían descalzos en estas tinas y pisoteaban la ropa durante horas, como si estuvieran pisando uvas para hacer vino. El movimiento constante de los pies ayudaba a que el detergente penetrara en las fibras y eliminara las manchas más rebeldes. Después del pisoteo, la ropa se enjuagaba múltiples veces en agua limpia, se golpeaba contra piedras para eliminar el exceso de humedad y se colgaba en bastidores especiales o se extendía al sol para secarse. Para el acabado final, los fuyones usaban piedra pómez para suavizar las telas y eliminar cualquier aspereza. El resultado era ropa impecablemente blanca y limpia, aunque el proceso completo podía tomar varios días. Este negocio de las Fuyonicae era tan lucrativo que el emperador Vespasiano, al llegar al poder en el año 69 d.C. y encontrarse con las arcas del imperio prácticamente vacías después de años de guerras civiles, tuvo una idea brillante y controvertida. Decidió imponer un impuesto sobre la recolección de orina de las letrinas públicas, el urinae vectigal. Y aquí viene una de las anécdotas más famosas de la historia romana. Cuando Tito, el hijo de Vespasiano, se enteró de este impuesto, quedó horrorizado. Le recriminó a su padre que era indigno que un emperador romano se enriqueciera grabando algo tan vil como la orina humana. Vespasiano, con la astucia característica de los grandes estadistas romanos, sacó una moneda de oro del tesoro recaudado con este impuesto, se la acercó a la nariz de su hijo y le preguntó si le molestaba el olor. Tito admitió que no. Entonces Vespasiano pronunció la frase que se volvería legendaria a través de los siglos: pecunia non olet, el dinero no huele. Esta frase se convirtió en un dicho popular que persiste hasta nuestros días. Tanto es así que en Francia, los baños públicos todavía se llaman Vespasienes en honor al emperador, que comprendió que hasta la orina podía financiar al Estado. Y la verdad es que funcionó. El impuesto generó ingresos sustanciales que ayudaron a estabilizar las finanzas imperiales. Ahora bien, déjame hablarte de otro aspecto de la higiene personal romana
que va a sorprenderte: la depilación corporal. Durante el Imperio Romano, eliminar el vello corporal se convirtió en una práctica de moda entre las élites, especialmente entre los hombres. Los patricios ricos se depilaban no solo la cara, sino también las axilas, el pecho e incluso las piernas. Para esto utilizaban pinzas de bronce especialmente diseñadas que los arqueólogos han encontrado por centenares en excavaciones por todo el antiguo territorio romano. Estas pinzas eran sorprendentemente similares a las que usamos hoy en día, con puntas finas y precisas capaces de arrancar pelos individuales. Los más adinerados contrataban esclavos especializados en depilación que trabajaban meticulosamente durante horas para dejar la piel de sus amos completamente lisa. El filósofo Séneca, que vivió en el siglo I después de Cristo, escribió una carta quejándose amargamente del ruido que hacía vivir cerca de unas termas públicas. Entre sus quejas mencionaba específicamente a los depiladores profesionales que gritaban constantemente para atraer clientes, y los gritos de dolor de los hombres que se sometían a este tratamiento doloroso. Según Séneca, el barullo era tan intenso que resultaba imposible concentrarse en la lectura o el pensamiento filosófico. Los romanos también tenían utensilios específicos para la limpieza de otras partes del cuerpo, que hoy consideraríamos muy particulares. Por ejemplo, los limpiadores de oídos eran instrumentos elaborados de bronce, hueso o incluso vidrio, que tenían una punta en forma de pequeña cuchara en un extremo y una punta afilada en el otro. Se usaban para remover la cera del oído con una minuciosidad que hoy cualquier médico desaconsejaría totalmente. Algunos de estos limpiadores de oídos encontrados en excavaciones arqueológicas son verdaderas obras de arte. Hay ejemplares de vidrio retorcido en espiral, con colores tornasolados que reflejan la luz de manera hipnótica. Otros están hechos de bronce dorado con mangos decorados con figuras de animales o símbolos místicos. Los arqueólogos los han encontrado conectados en juegos de tocador junto con pinzas, limpiauñas y estrigilos, formando kits de higiene personal completos que los romanos llevaban consigo como nuestras bolsas de aseo modernas. Para el cuidado de las uñas, los romanos utilizaban pequeños cuchillos o tijeras de bronce. Podían cortarse las uñas en casa, en los baños públicos, o si eran hombres, en una barbería. El poeta Horacio, que vivió durante el siglo I a.C., escribió versos sobre hombres bien afeitados que se limpiaban tranquilamente las uñas en cabinas de barbería vacías, una imagen de refinamiento y civilización romana. Recientemente, arqueólogos en Gloucestershire, Inglaterra, anunciaron el hallazgo de un limpiador de uñas romano con forma de UE que también funcionaba como lima. Este tipo de utensilio es exclusivo de los yacimientos romanos en Bretaña, lo que demuestra cómo los romanos exportaron sus prácticas de higiene personal incluso a los confines más remotos del imperio. Ahora bien, hablemos del cabello y los peinados, porque aquí también los romanos tenían costumbres fascinantes. Las mujeres de la aristocracia romana lucían peinados elaboradísimos que podían tomar varias horas en completarse. Sus esclavas especializadas, llamadas ornatrices, trabajaban con peines de marfil, horquillas de oro y aceites perfumados para crear verdaderas esculturas capilares que seguían las modas impuestas por las emperatrices y las damas de la corte imperial. Los escritores satíricos romanos se burlaban constantemente de los padecimientos que sufrían estas mujeres aristocráticas, que permanecían sentadas durante horas interminables, mientras sus peluqueras les hacían trenzas cruzadas sobre la frente, moños complejos o torres de rizos sostenidos con alfileres. Muchas mujeres, hartas de este tormento diario, simplemente optaban por usar pelucas elaboradas que podían quitarse y ponerse según la ocasión. Los hombres romanos también cuidaban meticulosamente su cabello. Durante la República temprana, dejarse crecer una larga melena y barba se asociaba con virtudes masculinas como la fuerza y la virilidad. Sin embargo, en época imperial, especialmente desde Augusto hasta bien entrado el siglo II después de Cristo, la moda cambió radicalmente. Los hombres adultos comenzaron a cortarse el cabello corto y a afeitarse diariamente. Para rizar el cabello corto, los barberos romanos utilizaban un instrumento llamado calamistro,
un hierro candente que funcionaba exactamente como las tenazas rizadoras modernas. Los hombres más vanidosos pasaban horas en las barberías para conseguir el peinado perfecto con rizos ordenados y simétricos que reflejaran su estatus social y refinamiento. Según el erudito Varrón, los primeros barberos profesionales llegaron a Italia desde Sicilia alrededor del año 300 a.C. Antes de esa fecha, los romanos desconocían el uso de tijeras, cuchillas y pinzas para el arreglo personal. Este dato nos revela que muchas de las prácticas de higiene que asociamos con Roma fueron en realidad importaciones de otras culturas mediterráneas que los romanos adoptaron, refinaron y perfeccionaron. Fique a Teofim para descubrir el dato más perturbador sobre la higiene romana. Ahora permíteme hablarte del sistema que hacía posible toda esta cultura del baño y la limpieza, los acueductos y el alcantarillado romano, porque sin estos prodigios de ingeniería, ninguna de las prácticas que hemos estado discutiendo hubiera sido posible. En el año 27 a.C., cuando Augusto transformó la República en imperio, Roma ya contaba con varios acueductos que transportaban agua limpia desde manantiales ubicados a decenas de kilómetros de distancia. Estas estructuras monumentales, con sus arcadas características que todavía podemos admirar hoy, en lugares como Segovia, España, llevaban millones de litros de agua fresca diariamente hacia la ciudad. El agua de los acueductos primero abastecía las fuentes públicas donde los ciudadanos comunes llenaban sus ánforas para llevar agua a casa. Luego alimentaba las termas, los palacios imperiales y las pocas casas privadas que podían permitirse conexiones particulares. Finalmente, el agua ya usada fluía hacia el sistema de alcantarillado, arrastrando desperdicios y manteniendo las cloacas limpias y funcionales. La cloaca máxima, construida originalmente alrededor del año 600 a.C. por orden del rey Tarquinio Prisco, era la pieza central de este sistema de saneamiento. Este canal monumental, que comenzó como un curso de agua abierto y luego fue cubierto y transformado en un túnel subterráneo con paredes de toba volcánica y bóvedas arqueadas, recogía las aguas residuales de toda la ciudad y las transportaba hasta el río Tíber. Lo verdaderamente asombroso es que la cloaca máxima funcionaba gracias a un flujo constante de agua. Los 11 acueductos que proporcionaban agua a Roma en el siglo I después de Cristo, finalmente canalizaban sus aguas hacia el sistema de alcantarillado después de haber abastecido a las termas, fuentes y letrinas públicas. Este abastecimiento continuo de agua corriente evitaba que los desperdicios se acumularan y mantenía las cloacas libres de obstrucciones. En el año 33 a.C., Marco Vipsanio Agripa, el mismo que construiría las primeras grandes termas públicas, inspeccionó personalmente la cloaca máxima y ordenó trabajos de mantenimiento y limpieza. Los estudios arqueológicos han revelado evidencias de múltiples reparaciones y mejoras a lo largo de los siglos, lo que demuestra que los romanos mantenían su infraestructura sanitaria con un cuidado meticuloso. La salida de la cloaca máxima al río Tíber todavía es visible hoy desde las cercanías del Puente Roto, cerca del Puente Palatino. La bóveda de salida mide aproximadamente 5 metros de diámetro, una abertura enorme que testimonia la escala monumental de este sistema de drenaje. Y aquí está lo verdaderamente extraordinario. Esta cloaca sigue funcionando después de más de 2600 años, conectada ahora al sistema de alcantarillado moderno de Roma. Los romanos incluso tenían una diosa dedicada específicamente a la cloaca máxima. La llamaban Venus Cloacina, y le construyeron un pequeño santuario circular en el punto donde la conducción principal entraba al foro romano, frente a la Basílica Emilia. Esta divinización del alcantarillado nos revela cuán importante consideraban los romanos el saneamiento urbano para la salud y prosperidad de su civilización. Pero ahora necesito contarte algo que va a cambiar completamente tu percepción de toda esta sofisticación higiénica romana, porque resulta que, a pesar de todos estos avances impresionantes en infraestructura sanitaria, los romanos sufrían de infecciones parasitarias a niveles epidémicos. Estudios arqueológicos modernos realizados por el Dr. Piers Mitchell, de la Universidad de Cambridge, han analizado restos fecales fosilizados, coprolitos, encontrados en letrinas antiguas y en entierros humanos de todo el Imperio Romano.
Los resultados son sorprendentes y perturbadores. Los romanos tenían tasas altísimas de parásitos intestinales como lombrices y tenias, además de ectoparásitos como piojos y pulgas. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada en materia de higiene pública sufriera tantas infecciones parasitarias? La respuesta tiene que ver con algunas de sus prácticas que, aunque parecían limpias, en realidad facilitaban la transmisión de enfermedades. Primero, el uso compartido del tersorium en las letrinas públicas probablemente transmitía todo tipo de patógenos entre usuarios, a pesar del enjuague en vinagre. Segundo, las termas con sus aguas estancadas y compartidas por cientos de personas diariamente eran caldos de cultivo perfectos para microorganismos. Tercero, y esto es crucial, el garum. El garum era una salsa fermentada hecha de vísceras de pescado que los romanos usaban para sazonar prácticamente toda su comida, similar a cómo los asiáticos usan la salsa de soja hoy en día. Esta salsa se producía dejando fermentar las entrañas de pescado bajo el sol durante semanas o meses. El problema es que este proceso de fermentación no mataba los huevos de tenia presentes en los pescados. Cuando los romanos consumían garum, literalmente se estaban infectando con parásitos intestinales. Y como el garum se producía industrialmente y se distribuía por todo el imperio, las tenias se expandieron desde las costas mediterráneas hasta los confines de Britania y Germania. Los romanos, sin saberlo, habían creado un vector perfecto para la transmisión de parásitos a escala continental. Los médicos romanos conocían los parásitos intestinales. Plinio el Viejo escribió sobre lombrices y tenias y describió varios remedios para combatirlas. Quinto Sereno Samonico dedicó secciones enteras de su Liber Medicinalis a los gusanos intestinales, pero sin comprender la teoría microbiana de las enfermedades, que no se desarrollaría hasta el siglo XIX, con Louis Pasteur y Robert Koch, los romanos no podían entender realmente cómo se transmitían estas infecciones. El emperador Nerón, según algunos textos médicos de la época, declaraba que era fundamental calentar el agua para evitar la contaminación. Esta intuición era correcta, pero sin un entendimiento real de los microorganismos, la práctica no se implementó de manera consistente. Había prescripciones higiénicas muy avanzadas, pero no hay evidencia de que se siguieran rigurosamente en la práctica cotidiana. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la higiene en la antigua Roma del año 27 a.C.? La respuesta es compleja y llena de contradicciones fascinantes. Por un lado, los romanos desarrollaron una infraestructura de saneamiento público que no sería igualada en Europa hasta la Revolución Industrial, más de 1800 años después. Sus acueductos, alcantarillados, termas y letrinas públicas representaban el pináculo de la ingeniería sanitaria del mundo antiguo. Los romanos se bañaban regularmente, cuidaban meticulosamente su apariencia personal y consideraban la limpieza corporal como un signo de civilización que los distinguía de los pueblos bárbaros que vivían más allá de sus fronteras. Un romano educado se afeitaba diariamente, se cortaba las uñas, se limpiaba los oídos, se depilaba el cuerpo y pasaba varias horas en las termas como parte de su rutina social normal. Por otro lado, muchas de sus prácticas higiénicas, vistas con ojos modernos, eran vectores perfectos para la transmisión de enfermedades. Compartir esponjas en las letrinas, bañarse en piscinas comunes sin ningún tipo de tratamiento del agua, consumir alimentos fermentados sin pasteurización y vivir en ciudades densamente pobladas sin comprensión real de cómo se transmitían las enfermedades infecciosas, creaba condiciones ideales para epidemias. La paradoja romana es esta: fueron simultáneamente la civilización más higiénica y más infectada de parásitos del mundo antiguo. Construyeron monumentos a la limpieza mientras millones sufrían infestaciones parasitarias crónicas. Veneraban a diosas del alcantarillado mientras sus intestinos albergaban colonias de lombrices. Esta contradicción nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del progreso humano. El avance tecnológico sin comprensión científica puede crear la ilusión de control sin resultados reales. Los romanos hicieron todo lo que pudieron con el conocimiento que tenían y lograron hazañas ingenieriles que siguen asombrándonos 2 milenios después. Pero sin la teoría microbiana, sin antibióticos,
Sin comprensión real de la transmisión de enfermedades, sus esfuerzos heroicos solo podían llegar hasta cierto punto. Si pudieras viajar realmente al año 27 a.C. y caminar por las calles de Roma, quedarías simultáneamente impresionado y horrorizado. Impresionado por la magnitud de las termas, la sofisticación de los acueductos, el lujo de los baños perfumados con aceites exóticos, horrorizado por las esponjas compartidas, las piscinas estancadas llenas de cientos de cuerpos sudorosos, el hedor ocasional cuando los vientos soplaban desde el Tíber contaminado hacia la ciudad. Verías a senadores vestidos con togas impecablemente blancas, lavadas con orina fermentada por esclavos que pisoteaban la ropa durante horas. Escucharías las conversaciones refinadas de filósofos discutiendo en las termas mientras se rascaban la piel con estrigilos de bronce. Presenciarías la majestuosidad del imperio en su apogeo, una civilización que conquistó el mundo conocido y construyó monumentos que desafían el paso del tiempo. Pero también llevarías contigo, sin saberlo, los mismos parásitos que afligían a emperadores y esclavos por igual, porque en el año 27 a.C., en el corazón del Imperio Romano, rodeado de mármol, termas monumentales y sistemas de alcantarillado que no se replicarían durante casi 2 milenios, la enfermedad microscópica seguía siendo el gran igualador que ninguna ingeniería humana podía vencer.